Bienvenidos a su canal Comer, Vivir y Ser Feliz. Hoy vamos a hacer unos ricos aperitivos, bocadillos ideales como entrada, como botana para calmar el hambre. Así que sin más preámbulo, comenzamos con los ingredientes. Vamos a necesitar pan baguette o pan francés cortado de esta manera, un tomate picado en cuadritos sin la semilla, medio manojito de cilantro finamente picado, una ramita de apio finamente picado también, media cebolla morada picada en cuadritos, puede ser blanca, 2 aguacates, también vamos a exprimir el jugo de un limón, vamos a ocupar un poco de queso manchego, queso menonita o cualquier queso que se le parezca a estos, cortados en cuadritos de esta manera. Como complemento para el pan usaremos mantequilla y por último usaremos sal, pimienta negra o blanca, ajo molido y poco de orégano. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro sartén y vamos a poner un trozo o 2 de mantequilla. Ya cuando esté bien caliente el sartén podemos bajar el fuego al mínimo para que no se consuma la mantequilla tan pronto. Y aquí sobre la mantequilla vamos a colocar nuestro pan. Mucho cuidado, lo que puedes hacer es frotar un poco el sartén para que se termine de impregnar bien la mantequilla. 2 minutos después lo que vamos a hacer es voltear nuestro pan. Ya cuando hayas terminado de voltear el pan, que haya pasado más o menos un minuto, vas a apagar y así los vas a dejar. Bien, ahora en el jugo de limón lo que vas a hacer es añadir una cucharada tetera de sal, una de ajo molido, una de pimienta y una de orégano. Vamos a mezclar un poquito. Bien, en un bowl grande vas a partir los 2 aguacates y los vas a machacar. Sobre el aguacate vas a vertir lo que es la mezcla que hicimos con el limón. Y como consejo para que no se oxide, puedes vertir un chorrito de aceite de oliva encima. Bien, ahora sí vamos a mezclar los otros ingredientes, que es el tomate, la cebolla morada, el apio y el cilantro. Y por último lo que vamos a hacer es revolver. Y listo, ¿qué tal? Así es como nos quedó nuestra mezcla. Bien, y con esto vamos a hacer los bocadillos. Bien, amigos y amigas, pues así es como van quedando, pero no hemos terminado por completo. Ahora por último lo que vamos a hacer es agregar el pedazo de queso encima. Aprovecho la ocasión para pedirte por favor que me regales el poderosísimo like, te suscribas, es completamente gratis, no te cuesta nada, que apoyes este canal. Pues nada, continuamos, más bien dicho, ya acabamos y así es como nos quedaron. ¿Qué tal? Bueno, pues con su permisito yo me voy a servir un vino rosado para degustar este rico bocadillo. Pues, salud. Le va muy bien, Digo, puede ser con vino rojo blanco también, pero le va muy bien. Crujientes, espectaculares como siempre, muy llenos de sabor con el limón, los condimentos, el queso le da otro toque. Pues nada, regálame un like, come, vive y sé feliz. Hasta la próxima.